discutiendo cuestiones de economía, de mercado de trabajo, de implicancias sociales amplias de las cuestiones de género, pero además, hay una intersección entre género y política muy fuerte que vimos también en el caso brasileño el sábado pasado, con una movilización impresionante de mujeres contra Bolsonaro que tuvo una repercusión en decenas de ciudades en Brasil y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer esta presión que nos pone, y la quiero agradecer desde un lugar muy específico, que yo soy historiadora, soy investigadora del área de economía y tecnología de Flaxo. Esto quiere decir que el programa de estudios de trabajo, movimiento sindical y organización industrial que coordino dentro del área tiene una estrecha vinculación con los análisis de las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas, en particular de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y esto implica que claramente dentro de esta cuestión de clase y género, mi procedencia en términos de formación, de producción, tuvo alrededor del concepto de clase y desde el campo de la historia económica y la historia del trabajo una inserción predominante. Es de ahí de donde estoy hablando. Por eso agradezco enormemente al movimiento de género, tanto académico como político, por poner presión sobre campos que creo que no tienen más que enriquecerse a partir de esta relación, que querría analizar en términos de una cuestión central, en la cual quiero plantear esta breve intervención hoy, que es la dimensión de las genealogías, ¿no? Entonces para entender un poco por qué estamos parados acá en este momento, por qué las pibas de 17, 18 años están interpelando estructuras institucionales que parecían inconmovibles y que fueron inconmovibles durante tanto tiempo a tantas cosas, me parece que tenemos que pensar en procesos históricos de largo plazo, ¿no? Y en procesos de construcción colectiva muy fuertes. Y en este sentido agradecía el título Clase y Género, porque creo que para plantear este diálogo efectivamente tenemos que pensar en distintas tradiciones, en estas dos tradiciones a las cuales me quiero referir hoy. Dos tradiciones que fueron trincheras en etapas, voy a hablar de etapas más recientes. Si pudiera y me hubiera dado el tiempo, nos diera el espacio, en realidad tendríamos que hablar mucho más allá, porque esta discusión de clase y género tiene antecedentes interesantísimos en el largo plazo de la historia argentina, nuevos, y esta articulación no es algo que se plantea hoy por primera vez. Sí me interesa referirme, y querría hacer un recorte acá, a una genealogía, a una mirada que permitiera por lo menos hablar de las últimas décadas, que nos permitiera partir de los años 70 a la actualidad, un periodo sobre el cual yo trabajo fuertemente, y que nos permite tratar de visibilizar las enormes luchas que nos trajeron hasta acá y la lista enorme de agradecimientos que tenemos que hacer para que estas pibas, hablando en el aula magna, sean posibles, ¿no? En este sentido quería plantear el impacto, y retomando muchas cuestiones del panel anterior, me impresionaba cómo, en las mesas en las que estuve y pude disfrutar, que fueron muy buenas, se discutieron cuestiones que quería retomar. Justamente hablaban del impacto de las dictaduras en América Latina y de la reconfiguración que implicaron, no solo en términos de relaciones económicas y sociales, sino en el campo intelectual, en la producción académica, ¿no? Y se marcaba como un antes y un después, como un punto de ruptura, como un intento de clausura a las corrientes que habían crecido, se habían complejizado, muy en vinculación en términos de los análisis estructurales de las distintas vertientes del marxismo, ¿no? Durante gran parte del siglo XX, pero sobre todo entre los años 30 y los años 70, la complejización de los estudios económicos, de los estudios de la clase trabajadora, y como parte de la ofensiva intelectual, académica y cultural fue intentar clausurar la división de clase, ¿no? Y en este sentido me parecía muy importante poder recordar que poder estar discutiendo hoy clase y género implicó un proceso de sostenimiento del estudio de la clase trabajadora del movimiento obrero en una etapa en los 80 y en los 90, donde en términos académicos aquí en Argentina,
polarización geopolítica, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar hay ahí una producción y una trinchera muy importante que tendió no solo a mantener viva la producción sobre la historia del movimiento obrero, sino a interpretar las propias dictaduras en términos de clase y a poder visibilizar la ofensiva que había implicado en términos de las transformaciones económicas y sociales, ¿no? Y es en ese punto que hablaba de mi filiación académico-institucional en el área de economía y tecnología de Flaxo, que fue uno de los muchos sectores desde los cuales el campo de la economía
ella ahí marca efectivamente el surgimiento de los estudios de género en el campo de trabajo, con la expansión, no, por supuesto nunca es surgimiento, la profundización, la mirada sobre etnicidad, la iluminación sobre una gran cantidad de dimensiones que van más allá del ámbito del trabajo, la mirada no ya de estadísticas, sino de procesos cualitativos, la recuperación de otras dimensiones de la historia social, y lo que dice mucho lo que ganamos, pero también mucho lo que perdemos a partir de esta exclusión de líneas analíticas muy fuertes, ¿no? Y además plantea la discusión sobre el marxismo. ¿Es el marxismo una sola vertiente? O en realidad tenemos una gran cantidad de corrientes y aportes teóricos que iluminan, que permiten abrir líneas analíticas diversas. Este es un punto que me parece muy importante. Ya en ese año, en el 89, mirando la historiografía de América Latina, claramente se veía esta cuestión. Y quiero retomar otro punto mucho más reciente, que es el artículo publicado por John Womack, un historiador norteamericano de la Universidad de Harvard, famoso por sus libros Zapata y la Revolución Mexicana, que en el año 2005 justamente se plantea la relectura del campo de historia del trabajo, que va a ser el capítulo inicial de su libro, publicado en el año 2007, sobre poder estratégico y fuerza obrera. Y él lo que plantea en esa revisión historiográfica es una brutal ofensiva, una lectura extremadamente crítica de toda la producción culturalista, respecto de la cual dice que básicamente no le aporta nada a entender lo que él considera que es historia del trabajo. Estamos hablando del año 2005, ¿sí? Estamos hablando de hace 13 años. Y su publicación del libro es del año 2007. ¿No? Y esto dio lugar a un debate en el año 2007 con dos historiadores muy prominentes de Argentina y Brasil, con Daniel James y John French, Daniel James y John French. Por supuesto, Daniel James, especialista en sindicalismo argentino, John French igual en sindicalismo brasileño, dos figuras muy centrales en las historias, en los campos de producción de historia del trabajo de Argentina y Brasil, que responden a este artículo de Womack, inaugurando una polémica, idas y vueltas, que los que no hayan leído les recomiendo que la lean, en muchos sentidos. En primer lugar, porque lo que plantea esta polémica, la lectura que ellos hacen es una lectura de la propuesta de Womack, con esta cuestión de posición estratégica y fuerza obrera. Womack lo que plantea es una vuelta a la historia del trabajo, en el lugar del trabajo, centrada en el proceso productivo, casi ingenieril. Hace una reivindicación de John Dunlop, que prácticamente habla de la organización industrial de las plantas, ¿no? Y a partir del caso de la Cruz, que es el que está estudiando Womack, en realidad lo que él intenta es reconstruir el proceso de trabajo casi paso por paso, casi en escala real, ¿no? Frente a esto, lo que dicen John French y Daniel James es que realmente hay un desplazamiento absoluto de una gran cantidad de cuestiones muy significativas que no pueden dejarse de lado, pero además una ofensiva brutal hacia algunas de las cuestiones que podrían considerarse como aportes, en el caso de John Womack, como este concepto de posición estratégica que permite reubicar en el mapa de la historia del trabajo la cuestión de la producción, ¿no? Efectivamente, el ámbito de trabajo, la producción, las relaciones sociales de producción, la organización del proceso productivo, que había tenido una enorme centralidad en una etapa previa y ha sido el eje central, cuando aparece nuevamente legitimado a partir de un historiador norteamericano de Harvard, lo cual no la pongo, y sin embargo esto es imposible de ver. Lo que esa polémica refleja es un desencuentro total, que llega incluso a los insultos personales, que son muy llamativos en una polémica académica, ¿no? Y con historiadores de este calibre. O sea, se planta en uno de los artículos que escriben John French y Daniel James, que se llama The Army of One, el ejército de uno. Lo que le dicen es, estás solo.
después de todo este proceso, un proceso de tránsito impresionante, que creo que hay que valorar, más cuando vemos que internacionalmente ha sido, dentro del campo de estudios del trabajo, una lucha poder cruzar estas dos cuestiones. Bueno, hay una interpelación muy fuerte en términos políticos, en términos sociales, en términos de sujetos. Esta marea en las calles, pero además el proceso que se conformó en los últimos años, que no es únicamente de movilización feminista, sino de apuesta a la vinculación y a la presencia dentro del mundo sindical. Acá hay colectivos de mujeres sindicalistas reuniéndose en los últimos 3 años, hay una constitución de un movimiento intersindical de mujeres, hay una reivindicación del 8 de marzo como un paro internacional, haciendo un paro internacional de mujeres, es decir, en la reivindicación de la trayectoria del movimiento obrero en vinculación con el feminismo. Las discusiones recientes de la ley de equidad de género, anteayer mismo, se dieron desde el campo del feminismo y desde el campo de los estudios sociales históricos del trabajo, con una intensidad enorme, rechazando la reforma laboral disfrazada de equidad de género. Creo que claramente, desde el punto de vista de la investigación, tomar este guante no va a ser otra cosa que abrir un campo impresionante. Y simplemente quería decir algunas de las cuestiones que nosotros vimos como equipo del programa de estudios que coordino sobre el movimiento obrero de Flaxo, algunas de las cuestiones básicas que pudimos ver que se transforman y que, digamos, que nos faltan en nuestra investigación, que detectamos como emergentes y que nunca sistematizamos y sobre las cuales estamos trabajando en este momento en términos de sistematización. Básicamente lo que vemos es, tengo 80, pero voy a decir de memoria porque tengo 80 minutos. Lo que vemos es, por un lado, la importancia enorme de la mirada empresarial, la lectura de esta dimensión de género que muchas veces nosotros fallamos en leer, que la empresa lee sistemáticamente. Conflictos, por ejemplo, un conflicto en propulsora siderúrgica en los años 90, en medio de la reconversión productiva, la empresa mandaba cartas documento a las esposas y a las familias a la hora de llamar a la asamblea y anunciaba a la propia familia lo que iba a suceder si los trabajadores siderúrgicos varones iban y votaban en contra del proceso de reconversión productiva. Hay ahí una iluminación de la unidad familiar como decisiva, tanto en procesos de organización, en mi caso yo lo vi en el caso de Hacienda, Villa Constitución, 2 meses de huelga en marzo del 75, sostenidos hasta mayo del 75 en un proceso de ofensiva y de reversión fenomenal, que no hubiera sido posible de sostener sin una comunidad, sin una estructura familiar, con presencia de mujeres haciendo ollas y con una articulación en términos de la vivienda, la comida, el sostén respecto de la huelga. Lo que nos ilumina, además, es visibilizar la masculinidad, la conformación de patrones de masculinidad en la organización obrera. Todo el tema de seguridad, higiene, de salud laboral está absolutamente iluminado por esta cuestión. La cultura del trabajador fuerte, macho, que se banca las calorías, que trabaja en el horno, en el alto horno y que tolera niveles de ruido, niveles de esfuerzo físico, etc., está asociado a una violación serial de derechos laborales, a la falta de implementos de seguridad, a la enorme dificultad para la visibilización de lo que hoy son los comités de seguridad y higiene. El tema de tercerización laboral no puede pensarse sin un clave de género cuando uno piensa que hay tareas consideradas centrales y hay tareas consideradas periféricas. Entre las tareas periféricas están las más feminizadas. La cuestión de limpieza siempre es considerada como secundaria respecto de las tareas centrales, cuando en verdad sin limpieza no funciona ningún establecimiento laboral, no funciona ni un banco, no funciona una fábrica, no funciona absolutamente ningún espacio de trabajo. La cuestión de la comida siempre es considerada periférica o secundaria, también altamente feminizada, y son justamente las mujeres las que tienen tasas de accidentología más alta y de explotación más alta dentro de los trabajos tercerizados, ¿no? La cuestión de la maternidad aparece cruzando muchas de las cuestiones de trabajo, ¿no? He trabajado sobre procesos de trabajo en el ámbito textil con situaciones tremendas vinculadas al ámbito reproductivo, al igual que la cuestión de acoso sexual a las mujeres dentro de los espacios de trabajo es otra forma de disciplinamiento y de control y de sumisión y de sometimiento, digamos, que no ha sido tampoco visibilizada y no salta
permanentemente. Estos son algunos de los ejemplos de las cuestiones que nos saltan permanentemente en la investigación y que hemos fallado sistemáticamente en terminar de conceptualizar y de cruzar cuando en verdad nos hablan y son centrales para entender los procesos de conflictividad, el desarrollo, el triunfo de un conflicto, las condiciones de trabajo y de visibilización de un sujeto que, además de tener un carácter fuerte de clase, está cruzado por dimensiones muy fuertes como la dimensión de género y la dimensión de etnicidad, por ejemplo. Nosotros también, los racializados son los negros, los racializados son, así como la vieja cuestión de los cabecitas negras y la vieja identificación positiva y reivindicación de aquello que había sido un señalamiento derogatorio, bueno, está presente en la actualidad, está muy fuerte. La cuestión de migración, de etnicidad, está muy fuerte, de la mano de la cuestión de género, de la mano de la cuestión generacional, ¿no? Que es otra variable muy significativa. Y creemos entonces, les agradecía mucho en realidad a todo este proceso de movilización enorme que estamos viviendo en las calles, porque creo que nos pone una urgencia, nos pone entre la espada y la pared. Todos aquellos elementos que teníamos dando vueltas, lo mismo que la cuestión mencionaba Débora por la cuestión de la represión no fue igual sobre hombres y mujeres, todos estudiamos represión sobre el movimiento obrero, responsabilidad empresarial y la cuestión de género ahí también es muy importante, ¿no? Cada uno de los temas les podría mencionar una agenda que de hecho vamos a desarrollar en un grupo de trabajo la semana que viene. Pero quería hoy de algún modo traerles la trastienda, traerles estas genealogías, estas trayectorias que nos permiten hoy estar parados acá, ¿no? Y estamos parados y paradas acá gracias al compromiso, al sostenimiento y a las apuestas sistemáticas por ir a contrapelo y cada uno por conservar aquella línea analítica que permite ir abriendo caminos que en un primer momento parece que no llevan a ningún lado y que después en algún momento explotan, ¿no? Entonces, quería agradecer muy especialmente estos procesos de acumulación que efectivamente explotan, como están explotando en estos días, que nos implican una enorme tensión, porque la razón por la cual nunca terminamos de desarrollarlo no es por falta de voluntad, sino por enorme, estamos enfrentando empresas, en el caso de responsabilidad empresarial, estamos sosteniendo un juicio contra Ford en este momento, como investigadores, aportando una cantidad de investigaciones que realmente creemos que iluminan algunos de los aspectos de dimensiones muy enterradas de estas cuestiones. Los trabajadores de Ford esperaron 40 años para poder denunciar algunas de las cosas que desde los años 80 vienen sosteniendo en instancias judiciales, que parecen hoy increíbles, que parece increíble que no puedan ser escuchados, ¿no? Y que sin embargo es así. Ahora, no podemos demorar más. Gracias a estas pibas de 17, 18 años que se paran ahí y nos gritan en la cara, miren qué es esto lo que está pasando, cosas que además generaciones de gente que pasó por esas instituciones las pueden reconocer como totalmente válidas y existentes, digamos. Gracias a la existencia de cientos de miles de mujeres exigiendo por sus derechos, gracias a la existencia de una movilización que no para aún luego de las derrotas parciales, creo que hoy tenemos una necesidad urgente de ver cómo hacemos desde el campo académico para dar cuenta de la vinculación de cuestiones que claramente no tienen más que ganar en el proceso de articulación y de suma, ¿no? Quería agradecer entonces y sumar el nombre de Graciela Queirolo, una de las 10 que me habían quedado ahí abajo y que está ahí, en nombre de todas las compañeras que han sostenido a lo largo de todo este tiempo este proceso de acumulación desde el campo de la historia, y hay tantas otras desde el campo de la economía, el campo de economía feminista se está viendo, y esto también es parte de un proceso muy largo de desarrollo y de producción, y lo mismo sucede en el campo de la sociología y de la antropología. Entonces yo estoy mencionando en realidad a una punta del iceberg, ¿no? Y me parece que no hace más que fortalecernos, entender que somos una gotita en un mar enorme, por suerte, que va a seguir rugiendo. Muchas gracias. Yo voy a agradecer también, primero, tanto a Victoria como a Gabriela por compartir la mesa, también a
todos los compañeros y las compañeras de organización de las jornadas de historia del movimiento obrero y la izquierda porque tuvimos colectivamente la idea de realizar esta mesa y poner estas cuestiones en discusión, además de por el enorme esfuerzo que están haciendo para llevar estas jornadas muy numerosas adelante. Y efectivamente, si nosotros estamos discutiendo hoy la relación entre género y clase, la tensión entre género y clase, es porque nos han empujado en buena medida a esa discusión el propio movimiento Mujeres. Es decir, uno podría decir que el movimiento Mujeres tiene un logro más, y es que haber golpeado las puertas de la vida académica y haber empujado a que muchos sociólogos, historiadores, empezaran a cuestionarse por qué la dimensión de género no estaba más presente en nuestras investigaciones, entre ellos nosotros. Cuando nosotras en 2011 comenzamos a dar el seminario de investigación en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Los trabajadores en la Argentina actual, pusimos una unidad de género y clase, y efectivamente era muy difícil encontrar estudios sobre la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Lo que señalaba recién Victoria tiene, no solamente es efectivamente así, sino que también tiene, me parece, uno puede ver puntas de explicación, todas las discusiones y los debates acerca de la mujer obrera en la primera mitad del siglo XX y todas las transformaciones que significaba para la mujer obrera entrar a las fábricas, la modificación en el terreno de la familia, del hogar, de los matrimonios, de su vida cotidiana, etcétera, etcétera, que fueron objetos de estudios muy importantes en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX pasaron a ser objetos menos interesantes de la mano de la caída en desgracia de la propia clase obrera. Hay una relación, no es casual que cuando nosotras, está acá Mariela Cambiaso, que es parte de la cátedra en Sociología, cuando nosotras empezamos a buscar bibliografía, nosotros nos dedicamos a actualidad, era mucho más difícil encontrar sobre la historia reciente que sobre la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Y el hecho de que si hoy uno vuelve a dar ese panorama, encuentra mucho más producción, encuentra todos equipos de investigación que han girado e incorporado la dimensión de género, encuentra que se han puesto sobre la mesa y se han visibilizado más otros estudios que sí existían, pero que eran difíciles de encontrar porque tenían menos legitimidad. ¿Sí? Si uno piensa que eso sucedió en tan poco tiempo, no solo se lo debe agradecer al movimiento de mujeres, sino que es uno de los elementos que muestran que efectivamente el movimiento de mujeres es muy profundo y que muestra algo que ya creo que hay bastante consenso en señalar, que es que efectivamente estamos frente a una nueva ola feminista, ¿sí? Porque ustedes saben perfectamente, las puertas de la academia son puertas difíciles de roer, ¿no? La academia tiene un gran placer por no escuchar lo que sucede en las calles. Entonces, si la academia escuchó tan rápidamente lo que sucede en las calles, es porque lo que sucede en las calles es muy fuerte, no porque la academia tenga más sensibilidad. Entonces, un punto más para el movimiento de mujeres, que efectivamente el carácter internacional de este movimiento no es menor, no es solamente un dato descriptivo del movimiento, también tiene que ver con lo que yo quiero plantear acá, que son las discusiones teóricas que a mi juicio ponen sobre la mesa este movimiento de mujeres, que es claramente un movimiento internacional, y que eso no quiere decir que sea un movimiento homogéneo, ni mucho menos, es un movimiento internacional y sumamente heterogéneo en sus demandas, en sus características de organización. Entonces uno encuentra femicidio por un lado, aborto por el otro, gap salarial, brecha salarial por el otro, distintas discusiones, pero un componente en común, una reivindicación, no solamente el protagonismo de las mujeres a la cabeza de eso, sino la reivindicación del movimiento de mujeres y en algunos casos abiertamente la reivindicación del feminismo. ¿Sí? El carácter internacional también introduce una pregunta que me parece que es ineludible, que si uno no se la hace, empobrece la discusión, y es cuál es el componente común de todos estos movimientos de mujeres. Yo quiero hablar sobre eso en términos teóricos, de cuáles son las teorías que parecen que pueden ayudar a entender eso. Me parece a mí, por lo menos, y eso es lo que traigo al debate de una manera más refinada. Eso hace también que en el terreno de las discusiones
discusiones teóricas a nivel internacional se esté discutiendo esto. O sea, esta exposición que hizo Victoria respecto de la propia tradición en Argentina, hay en otros países una vuelta a poner sobre la escena y sobre la mesa cuál es la tradición de historia de las mujeres, cuál es la tradición de historia de las mujeres con cruce con movimiento obrero. Aparece nuevamente la historiografía de las huelgas y de las luchas en donde las mujeres hacen comisiones de mujeres, donde hacen cosas más power, digamos, de las comisiones de mujeres como en las huelgas del 85 en Inglaterra, que es infernal, es imposible entender esa huelga, que es la que todo el mundo sitúa como el inicio del neoliberalismo, sin el protagonismo de las mujeres, de los mineros y de las mujeres de las comunidades mineras en esa huelga de 9 meses del 85 en Inglaterra. Bueno, eso también se pone en discusión. Y ahí yo creo que una cuestión interesante para discutir es que no solamente vuelven a aparecer investigaciones empíricas y la verificación de la investigación empírica, sino que también aparecen los debates teóricos. Y tomando un poco la exposición de la mesa anterior sobre la historización que hicieron los compañeros de Chile sobre la propia historiografía de la izquierda y del movimiento obrero en Chile, había saltado un tema que me pareció muy interesante, sumamente interesante. Ahí apareció un tema que yo quiero retomar acá, y es que es el tema de discusión de teorías, de discusión de cuáles son los fundamentos teóricos a partir de los cuales se desarrollan distintas líneas historiográficas, ¿sí? Yo creo que nosotros y nosotras tenemos acá la oportunidad de abrir en el mismo momento en que se va desplegando esta nueva ola feminista, la discusión teórica acerca de cuáles son las perspectivas que permiten entenderla, explicarla y articular mejor género y clase. Yo quiero hacer, sobre eso es exactamente esta exposición, yo quiero hacer una exposición sobre teoría y particularmente sobre una teoría que está siendo muy discutida en este momento en Estados Unidos, que yo creo que va a ser muy discutida, que estamos al inicio de una discusión muy interesante y que por supuesto, como todo debate teórico, retoma viejas discusiones, nunca parten de cero. Me estoy refiriendo a la teoría marxista de la reproducción social, ¿sí? Particularmente me estoy refiriendo a lo que se está organizando y armando alrededor de una feminista, marxista, historiadora y teórica que se llama Titi Bhattacharya, que es de origen indio, pero que reside en Estados Unidos hace muchos años, reside de niña en Estados Unidos, en el Midwest de Estados Unidos. Allí produce sus investigaciones y sus debates teóricos, y que el año pasado, en 2017, a fin del año pasado, publicó un libro que se llama Social Reproduction Theory, Remapping Class Recentrary Oppression, es decir, teoría de la reproducción social, remapeando la clase, recentrando la opresión, que ya en el mismo título es sumamente interesante, porque ¿por qué una teoría feminista pondría en el título remapear la clase? Ahí me zampé de palomita a ver qué es lo que pasaba con esta Titi Bhattacharya, que yo desconocía hasta inicios de este año, ¿sí? El libro al que me refiero no es ella la única autora, hay otras autoras como Susan Ferguson, como David McNally, Cinzia Rulza y otras autoras que hacen el completo este libro. Bhattacharya es la que le da la impronta teórica a esta discusión, por eso voy a hablar particularmente de ella, pero ella misma estaría muy en contra de considerar que ella produce en soledad y no en colectivo con un montón de otras colegas. Yo voy a focalizar en 4 puntos de esta teoría marxista de la reproducción social que me parece que son muy importantes. Voy a señalar 4 puntos, aunque voy a desarrollar solamente 2, también por una cuestión de tiempo, pero quiero dejar los otros 2, por lo menos a debate. El primero es que es una teoría que pone en el centro de la escena a las mujeres, pero que esta colocación de las mujeres en el centro de la escena no es para desplazar a la clase obrera de la discusión, sino todo lo contrario, para poner a la clase obrera con centralidad de las mujeres en la discusión. Y no solamente a la clase obrera en términos de reconocimiento empírico de la existencia de la clase obrera, que por suerte hemos pasado ya en la etapa en que teníamos que discutir que la clase obrera existía,
sino expresamente, desde un punto de vista marxista, a la clase obrera como sujeto potencialmente revolucionario, a la clase obrera como sujeto central del capitalismo y a la clase obrera como apuesta a un cambio social, ¿sí? A tal punto es así que, con bastante audacia, Lili Bhattacharya inicia su libro sobre feminismo diciendo: estoy proponiendo aquí tres cosas. Una reafirmación teórica sobre la clase trabajadora como sujeto revolucionario, una más amplia definición sobre la clase trabajadora que aquella que se refiere a los asalariados, una reconsideración de la lucha de clases que incluya a las luchas más allá de los salarios y de las condiciones laborales. ¿Sí? Eso está en el título, en el prólogo. Y a mí me parece que ese elemento de tratar de mirar la especificidad de las mujeres en la actualidad, sin que eso implique desplazar la noción de clase y la centralidad de la clase obrera, es muy importante, porque recién Victoria planteaba algo que es efectivamente así. En la década del 90 hubo un proceso contradictorio. En el mismo momento en que se daba el desplazamiento de la clase obrera como un sujeto interesante para discutir, para analizar, para estudiar, ni hablar en términos políticos, se lo daba básicamente por muerto, el adiós al proletariado, etcétera, etcétera. En ese mismo momento, efectivamente los estudios de género se fortalecen. Entonces hay un camino en paralelo ahí, que incluso desde algunas posiciones feministas fue un camino en el que la afirmación del movimiento de mujeres también era en oposición al movimiento obrero. Entonces ese debate existe. En la década del 90 dio las dos cosas: un desarrollo del movimiento de mujeres, un desarrollo de los estudios de género, en el mismo momento en que otro sujeto, la clase obrera, perdía legitimidad, se transformaba en anacrónico, etc. Entonces, una teoría que permita ver esos dos componentes, no negándose mutuamente, sino articulándose, ya de por sí me parece sugerente, y es uno de los motivos por los que creo que hay que entrarle. Recomiendo su lectura. No está todavía el libro en español, estamos todos esperando que lo podamos tener, pero sí. Y bueno, una gran vendedora de artículos. Recomiendo en la última revista Ideas de Izquierda una entrevista que hice a Lili Bhattacharya y una nota en relación a esto mismo, así que hay pocas cosas todavía en español, seguramente van a ir apareciendo más, pero eso es algo de lo que están todos invitados a leerlas, están en internet y acá también en papel. Bien, la segunda cuestión que me parece que es interesante de esta teoría es que permite entender, o me parece a mí, por lo menos permite hacer hipótesis acerca de la relación entre el ascenso del movimiento de mujeres en la actualidad y la crisis del capitalismo. O uno podría decir, y la crisis del capitalismo neoliberal. ¿De qué manera uno podría resumir esa relación entre ascenso del movimiento de mujeres a nivel internacional y la crisis del capitalismo neoliberal, bajo la idea de una profunda crisis de la reproducción social? Ahora voy a desarrollar esos dos puntos. Y esa idea de que estamos ante una profunda crisis de la reproducción social y que eso es parte de la explicación necesaria del protagonismo de las mujeres en distintos tipos de luchas sociales, a mí me parece sumamente sugerente. ¿Por qué? Porque a diferencia de dislocar el movimiento de mujeres de los procesos centrales del capitalismo, lo hace zambullirse en esos procesos y explicar el movimiento a partir de los propios procesos y las propias contradicciones que el capitalismo neoliberal generó. Los otros dos puntos que están directamente asociados a esto es que me parece que esta perspectiva teórica permite una crítica radical al feminismo liberal. Y que es importante que en un momento, el otro día estábamos en una charla justamente de la presentación de este número de la revista Ideas de Izquierda, y había un montón de pibas, había un montón de chicas que son parte de las pibas, ¿sí? Y uno de los comentarios para nosotras, las que estábamos en el panel, que eran Mercedes Alessandro, de Economía Feminista, Corina Luquía, especialista en historia medieval de acá de la casa, de este instituto, una de las cosas más lindas que nos podrían haber dicho esas pibas es: tenemos un montón de cosas para leer, ¿sí? Haberles despertado el interés de leer.
Y efectivamente, yo creo que nosotros tenemos y nosotras tenemos la oportunidad de que en el mismo momento en que se despliega el movimiento que se desarrolla, sea un movimiento con debate político, sea un movimiento con lucha política, porque el movimiento de mujeres tiene una gran trayectoria y el movimiento marxista también tiene una gran trayectoria y el movimiento obrero también tiene una gran trayectoria. Entonces, que el propio desarrollo de estas pibas, que seguramente van a ser muy superiores a nosotras y que van a ser mucho más audaces que nosotras, sea ya en base a discusiones y a debates políticos y luchas políticas que existen, que tienen tradición, me parece que es una gran cosa. Y yo creo que uno de los fuertes de la teoría marxista de la reproducción social es que efectivamente permite meter cuchillos filosos a el feminismo liberal, ¿sí? Pero algo más para los que provenimos y las que provenimos del campo especial de los estudios del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales, paradójicamente esta teoría también permite una crítica radical a las organizaciones obreras, una crítica radical a la reducción de la definición de clase obrera que circula en las organizaciones obreras, que es el asalariado, hombre, industrial, mameluco, que es casi ya una caricatura de obrero y que no tiene nada que ver con la diversidad de la clase obrera, que eso es lo que quisiera señalar antes de terminar. Y una crítica radical a las demandas de las organizaciones de trabajadores, concretamente al corporativismo de las demandas de las organizaciones de trabajadores que han reducido sus demandas, casi diría yo, Batacaria dice, a la demanda salarial y de condiciones de trabajo. Yo creo que si uno mira desde Argentina, casi uno podría decir, por supuesto siempre hablando de los sectores hegemónico del movimiento obrero, nunca de la diversidad que el movimiento obrero tiene, uno podría decir que es casi reducido a la demanda salarial, porque una de las grandes negociaciones de los últimos años ha sido salario por condiciones de trabajo, es decir, pérdida de condiciones de trabajo. Victoria lo sabe perfectamente con los análisis que hacen los compañeros y compañeras del Flaxo sobre precarización laboral. Nosotras desde la Universidad de Buenos Aires también lo analizamos específicamente, con lo cual la reducción de las demandas de la clase obrera a estrictamente aquello que tiene que ver con las demandas corporativas de una clase obrera segmentada, masculinizada, etcétera, etcétera, es también algo que la teoría de la reproducción social creo que permite criticar de una manera muy sagaz. Voy a desarrollar muy brevemente los dos primeros puntos y dejo los dos últimos para el debate. ¿Cuál es el punto de partida de esta teoría marxista de la reproducción social? Punto de partida clásico, que efectivamente la fuerza de trabajo es la que produce valor, y la que produce plusvalor. Hasta ahí no hay nada nuevo, no vamos a desarrollar acá ese debate, vamos a considerar que podemos aportar que eso por lo menos es una teoría, está basado en una teoría clásica del marxismo. De hecho, si ustedes pueden leer un artículo que está traducido de Batacaria, van a ver un montón de referencias al capital, ¿sí? Es efectivamente un desarrollo basado en discusiones alrededor de la teoría del valor y del capital. Ahora, ¿qué es lo novedoso? En una lógica, a mi juicio, de realizar innovaciones basadas en un núcleo básico del marxismo. Lo innovador es la consideración de que para que efectivamente ese trabajador llegue al ámbito de la producción y produzca valor, hay toda una serie de trabajos, ¿sí?, que se realizan por fuera del ámbito de la producción y que es lo que se llama el trabajo reproductivo, ¿sí? Hasta ahí, en realidad, es una discusión que fue muy fuerte en la década del 70, del 80, en lo que se llamó la segunda ola feminista, ¿sí? Y que efectivamente puso sobre la mesa el problema del trabajo reproductivo. Ahora bien, en ese sentido retoma teorías que fueron discutidas por Heidi Hartman, Christine Delphi, Dalla Costa, por supuesto, Selma James y otras teóricas de la década del 60, 70, incluso inicio de los 80, se basa, por ejemplo, en los desarrollos teóricos de Lise Boel y el libro El marxismo y la opresión de las mujeres. Ahora bien,
establecido eso, a mí me parece que hay una cuestión interesante también en esta idea de ir discutiendo teoría. El hecho de poner la lupa en el ámbito de la reproducción social, en el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo, como un ámbito sustancial, como un ámbito central del sistema capitalista, sin el cual es imposible pensar cómo el obrero o la obrera llega al ámbito de la producción y produce valor, el ámbito de poner el foco allí no significa considerar que ese ámbito pasa a ser el ámbito prioritario, ni del sistema capitalista en su conjunto, ni de las luchas sociales. Es decir, no hay una teoría en la que el ámbito de la reproducción se pone bajo la lupa para correr el eje del ámbito de la producción, sino que se pone bajo la lupa para entender mejor el ámbito de la producción y sobre todo para entender la relación entre el ámbito de la producción y el de la reproducción. Yo entiendo a la teoría marxista de la reproducción social como una teoría de la relación entre el ámbito de la producción y de la reproducción. Y a mí eso me parece sumamente potente. ¿Por qué? Porque se diferencia de otras teorías también, que ponen el eje o el foco en la reproducción social, pero que lo ponen a la luz de qué consideración, a expensas del ámbito de la producción. Es decir, uno podría decir teorías más de tipo populista de la reproducción social, teorías que en el marco de lo que planteaba Victoria se desplazan más hacia la idea de sectores populares e incluso miran el movimiento de mujeres o el protagonismo de las mujeres desde un punto de vista estrictamente del ámbito reproductivo, en desmedro del ámbito productivo. Bueno, yo creo que una de las potencias de esta mirada es que no es un desplazamiento de un ámbito al otro, sino poner el eje en la relación entre estos dos ámbitos. Y efectivamente, a tal punto es así, que tampoco es una teoría de los hogares, o no es una teoría de las amas de casa, o no es una teoría de la revolución de las escobas. ¿Por qué? Una de las cosas que más analizan es el trabajo reproductivo que realizan las mujeres y que están desanalizados. Educación y salud y limpieza. Es decir, permite una mirada que atraviesa el hogar, como yo lo estoy dando por sentado, discúlpenme si está mal, estoy dando por sentado que en el ámbito de la reproducción las mujeres somos las protagonistas indiscutibles. Eso no quiere decir que no haya colaboración de los compañeros varones, etcétera, etcétera, pero que es efectivamente el ámbito en donde el trabajo de las mujeres es, sin lugar a dudas, el mayoritario. Pero fíjense que no solamente eso sucede en el hogar, sino que sucede también en los trabajos asalarizados relativos a la reproducción social. Las maestras, las enfermeras, las compañeras que cuidan los geriátricos, las compañeras que limpian en las casas a través de trabajo doméstico asalarizados, es decir, todas las tareas, ya sea que se lleven de forma gratuita, porque se llevan en el ámbito privado del hogar, o que se lleven en el ámbito del mercado de trabajo de forma asalarizada, están hegemonizadas por mujeres. ¿Sí? Entonces, ese protagonismo de las mujeres en el ámbito de la reproducción social no implica, reitero, mirar el hogar, la casa, no requiere ni siquiera una mirada romántica respecto a esos espacios, sino que requiere mirarlos como ámbitos, ¿sí? En donde las mujeres son protagonistas. Yo dije como segundo punto que si uno toma estos elementos, y por supuesto estoy señalando solamente algunas de las claves de esta teoría y ustedes tendrán que apropiársela, criticarla y discutirla y ver si estas son las más interesantes o no, yo dije un segundo elemento que me parecía muy sugestivo, era que permite entender a partir de esta idea de crisis de la reproducción social la relación entre el momento del neoliberal y el movimiento de mujeres. Y para eso yo quiero señalar tres características específicas de aquellos que estudiamos punto del trabajo o movimiento obrero, compartimos que son modificaciones clásicas de la era neoliberal. Una es la precarización del trabajo, ¿sí? No hay nadie que estudie el movimiento obrero del 80 en adelante o del 90 en adelante que no tenga que poner el ojo en la precarización del trabajo, porque fue uno de los grandes mecanismos de modificación de lo que Antunes llamó, por ejemplo, Ricardo Antunes, el sociólogo brasileño, el cambio en la morfología de la clase trabajadora. No me voy a detener en la precarización. Lo que sí quiero señalar es que uno puede mirar esa precarización también como la progresiva desaparición del salario familiar.
como la progresiva desaparición del salario familiar. Es decir, que se ha ido perdiendo, y parte de las modificaciones de la década del 90 en adelante ha hecho perder que el salario que gana el trabajador es el salario que permite la reproducción de la familia obrera. ¿Sí? Eso se ha ido perdiendo. Entonces, efectivamente la precarización del trabajo es una pérdida de salario real, sí, pero si uno lo mira desde el concepto de salario familiar, que fue un concepto muy discutido en 70-80 por el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, por supuesto porque el tipo que llevaba el salario familiar era el hombre, etcétera, etcétera, toda una serie de discusiones, si uno lo mira no solamente entiende la existencia de trabajadores pobres como una constante. Si ustedes miran el promedio salarial en Argentina, la mayoría de los trabajadores están por la línea, están por abajo de la canasta familiar. No solamente entiende ese proceso, que es muy importante, sino que entiende un segundo elemento muy importante de las modificaciones en el mundo del trabajo de la década del 90 en adelante, que es la feminización del mercado de trabajo. Esas dos cosas son indisociables. La precarización del trabajo y la feminización son indisociables, porque la mujer también también lo pueden leer en este libro, hay datos acerca de los saltos que pega la feminización del trabajo en la década de los 80 y 90. Y efectivamente las mujeres salen al mercado de trabajo, un mercado de trabajo precarizado, y salen también porque es imposible la reproducción de la familia obrera con el salario del hombre que sale al mercado de trabajo y trae supuestamente el sustento para toda la familia. Y quiero introducir un tercer elemento, me parece que es lo que arma el combo de esta idea de crisis de la reproducción social, que es, y que no suele ser discutido en aquellos que estudiamos el mundo del trabajo, organizaciones obreras y sindicales, pero que creo que vamos a tener que empezar a discutirlo como parte de estos debates, que es el brutal ataque que el capitalismo neoliberal realiza sobre los ámbitos de reproducción social que fueron conquistados como derechos. ¿A qué me refiero? A la educación pública y a la salud pública, ¿sí? Esto no es este elemento que en general siempre queda como por fuera de los estudios del trabajo, en realidad es central. Si uno mira el estudio del trabajo no solo desde el punto de vista de la producción, sino que lo mira desde la relación entre producción y reproducción. ¿Por qué? Porque uno tiene un combo que es explosivo, tiene menor salario para acceder a través del mercado a esta reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, menor salario para comprar los bienes, pero no solo para comprar los bienes, para también comprar los servicios, es decir, menor salario para niñeras, menor salario para alguien que cuide de todos, no sé si saben, si tienen en sus experiencias personales, pero siempre que hay un adulto mayor que requiere cuidado, ese cuidado cae sobre los hombros de las mujeres, entonces menos salario para poder comprar esos servicios en el mercado. Tiene también menos tiempo las mujeres. Es decir, la famosa discusión de la doble jornada de trabajo se transformó en una odisea, porque la doble jornada de trabajo ideal era la de las 8 horas, que después llegas a tu casa y criás a los chicos, pero que aparte, bueno, como tenés en la esquina de tu casa el colegio de doble jornada, en realidad no vas a buscar cuando salga. Bueno, todo eso no existe más, no existe el colegio de doble jornada, no existe la jornada de 8 horas, las mediciones de jornada en Argentina te dan, ¿qué te da polarizadamente? Jornadas de 11 horas promedio y un aumento de la tasa de subempleo, ¿sí? Entonces, efectivamente, la doble jornada se transforma en una odisea, se transforma en una quimera, ni hablar de las compañeras que son militantes en cualquier ámbito de la militancia, porque eso implica efectivamente casi una imposibilidad de dedicarse a la militancia en cualquier ámbito que sea. Esa es la idea de la crisis absoluta de la reproducción social. Y con esto voy cerrando. ¿Por qué me parece que esa es una clave interesante para leer este movimiento de mujeres a nivel internacional que es heterogéneo? Porque esa crisis en el ámbito de la reproducción social, que es una crisis material, ¿sí?, es un trastocamiento de absolutamente todas las relaciones del ámbito de la reproducción social, las relaciones de género, las relaciones en la familia, los roles que cada uno cumple. Se introduce el problema del cuerpo, se introduce el problema de los deseos, es decir, no hay posibilidad de que una crisis de esta magnitud, de la capacidad y la posibilidad de reproducción social, no genere crisis en todas las relaciones que tienen que ver y que tienen a las mujeres como protagonistas. Me parece que eso es una clave de lectura que ayuda a entender la especificidad de esta nueva ola feminista.
Y por último, solamente dos cosas. Uno puede entender eso bajo la idea de las mujeres como víctimas. Y está bien, porque efectivamente son las principales víctimas de ese proceso, sin lugar a dudas. Ahora, puede también entenderlo a partir de la idea de las mujeres como víctimas, pero también como protagonistas absolutas del ámbito de la producción y de la reproducción, por una fuerte feminización de la fuerza de trabajo en el ámbito asalariado y sin duda alguna la reproducción, el protagonismo de las mujeres. Esta idea de las mujeres como protagonistas y con una especificidad que no comparte con los valores, no por un esencialismo, que las mujeres tengamos nada esencial importante en ese sentido, sino porque es el lugar en donde nos ha colocado el propio sistema capitalista, un lugar que no comparte con los valores que es un lugar de puente entre la producción y la reproducción, ¿sí? No la voy a describir, en todo caso queda para más adelante. Si uno mira, en este momento en Estados Unidos se ha vuelto a hablar de clase obrera, se ha vuelto a hablar de sindicatos. ¿Quiénes son las que lograron poner eso en la agenda de los grandes medios? Las docentes en lo que se llama la Teacher Spring, la primavera. Bueno, los invito a todos los que puedan leer en inglés, a leer ese proceso porque es alucinante y yo creo que es una gran muestra de la potencia de una entrada teórica como esta. Porque para tomar el caso más interesante, que es el de West Virginia, es imposible entender el triunfo de la huelga de West Virginia sin entender que las que la están llevando adelante son trabajadoras de la reproducción social, pero reitero, no entendidas como amas de casa, las trabajadoras, no, asalariadas, docentes que tejieron en West Virginia una red de solidaridades y una red de demandas no corporativas que son explicación sustancial de esa definición que hizo nada más y nada menos que volver a hablar al principal país del mundo de la clase obrera y de la organización sindical. Entonces, la invitación a hacer debates teóricos y a mirar efectivamente cuáles son las entradas analíticas y teóricas que nos permiten hacer este cruce entre clase obrera y género, entre feminismo y marxismo, entre capitalismo y opresión de género, a invitar a que esto sea parte de nuestros debates acá. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Realmente aportes para poder pensar en el plano de lo teórico, de elementos de la discusión historiográfica y políticos claramente también, ¿no? Vamos ahora aquí a preguntas, a debate. A mí me gustaría hacer simplemente para disparar una o dos reflexiones que me deja la exposición de ambos, tratando de articularlas. Por un lado, una pregunta más en el plano de los planteos historiográficos y teóricos que hicieron, y después otra en el plano político. En relación a lo primero, vos, Victoria, marcaste muy claramente en este ejercicio de reconstrucción de genealogías que intentaste hacer, cómo se fueron consolidando el campo de los estudios de la clase obrera en Argentina y de género, y no solo cómo se fueron consolidando cada uno de ellos, sino cómo se terminaron articulando, ¿no? Citaste ahí el trabajo de revisión de Andrea Andújar y también toda una serie de compañeras que vienen trabajando en ese campo. Y a eso Paula le viene a sumar, digamos, más esta discusión en clave teórica, ¿no es cierto?, de lo que nos viene a aportar la teoría de la reproducción social en clave marxista, donde yo coincido que es un gran aporte. Es imposible pensar producción y reproducción como ámbitos escindidos, digamos. Desde esas claves historiográficas y teóricas que ustedes traen acá para la discusión, a mí me parece, pensando en términos de agenda de investigación, ¿no es cierto?, marcaron varias cosas. Mi duda es si no estamos justamente por la acumulación que ya tenemos en un momento de pensar que es necesario dar un salto cualitativo, ¿no? Mi sensación, sobre todo pensando en clave historiográfica, que es lo que más conozco, tenemos una enorme cantidad de trabajos con aportes valiosísimos, pero que sin embargo da la sensación de que vienen a
sigue habiendo un relato oficial, si se quiere por decirlo de alguna manera, que sigue siendo blanco, masculino, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto, si pensamos desde la centralidad que nos viene a plantear la teoría de la reproducción social o otro tipo de aportes, digamos, que se han tirado sobre la mesa, no estamos en condiciones, o si es necesario, tal vez no, digamos, de disputar ciertos hitos, ciertas periodizaciones, ¿no es cierto? Pensando que las periodizaciones de alguna manera están ordenando un relato y le estamos dando centralidad a algunas cosas y no a otras. Digamos, si eso no habría que ahí revisar esa cuestión por un lado. Por otro, en términos políticos ustedes también traen sobre la mesa un repaso, ¿no es cierto?, del movimiento de mujeres a nivel internacional y en Argentina, sobre todo en los últimos años. Muy interesante también pensando en estas claves de la articulación, ¿no es cierto?, la articulación política, articulación entre producción y reproducción, articulación entre movimiento obrero y movimiento de mujeres. Yo ahí tal vez es políticamente incorrecto, pero si no está la teoría delante del movimiento, ¿no es cierto? Sería mi pregunta, digamos, ¿hasta qué punto nosotros vemos que determinadas teorías, sobre todo desde el campo en el que hacen este cruce entre feminismo y marxismo, están planteando toda una serie ponen sobre la mesa una serie de elementos que permiten ensamblar, ¿no es cierto?, determinadas luchas, nos permiten pensar cómo ensamblar estos sujetos, ¿no es cierto?, desde el sujeto trabajador-trabajadora, el sujeto mujer, ¿no es cierto?, pero si miramos, y mismo cuando vos, Paula, decías los límites que tienen las reivindicaciones del movimiento obrero actualmente, ¿no es cierto?, también si miramos, depende de qué sectores del movimiento feminista miramos, ¿no es cierto?, es más fácil pensar en términos se están pensando como mujeres trabajadoras discutiendo su rol de simples cuerpos reproductores o no, ¿no es cierto? Entonces desde ahí, digamos, poder un poco pensar en qué estado estamos. Esto que planteas vos, Paula, el modelo de las docentes de Estados Unidos, hasta dónde esto es un modelo, una orientación, pero no es lo que se termina viendo como lo que preponderante, ¿no? Bueno, esos dos disparadores y abrimos a preguntas del público. buena medida a una serie de transformaciones
distribuidos en el orden del capital en las últimas décadas. Lo potencia la fase neoliberal del capitalismo. Y vos planteabas ahí un ejemplo concreto de las luchas de las disidentes en Estados Unidos. Ella misma leía y creo que ella también decía, prestemos atención a este movimiento, además real, como es circulativo, sino real, en donde apareció un sistema de demandas, en donde esa articulación se empezaba a producir. Entonces uno puede leer de ahí, puede estar la idea del futuro, ¿no? El futuro de los movimientos. Pero la pregunta fue ¿quién pudiste, vos, aprovechando que estuviste en la compañía olímpica, en realidad de cuántos meses y tomaste contacto con cuántas realidades, de qué modo, qué novedad trajo ese sistema de demandas? Que nos comentes en qué sentido se pudo potenciar esa relación entre producción y reproducción. A ver, concretamente, ¿con qué sistema de demandas? Porque me parece que eso es clave para pensar de manera más concreta de lo que estamos hablando. Hacer trampa se llama eso, es decir, tengo dos cositas para decir.
En eso estamos nosotros como equipo, planteándonos todas estas cuestiones que sin duda hay que empezar a comentar de manera sistemática, hay que trabajar, hay que avanzar y hay que producir. Y en segundo lugar, a partir de todo este proceso de producción, hay que hacer nueva síntesis, va a haber que hacerlo. Efectivamente va a haber que reescribir gran parte de los procesos de nuestra historia, incluyendo dimensiones que no se tomaron en cuenta sistemáticamente, que se invisibilizaron por un montón de motivos, efectivamente por todas estas cosas, digo, porque como sujetos tenemos que cargar con una gran cantidad de discusiones y de frentes y de cuestiones. Desde mi perspectiva, esto no se puede demorar más. Entonces llegó el momento en el cual uno tiene que hacerse cargo, no sé, no dormiremos, no sé cómo, sí, yo eso, veo que sí, que hay pérdida de horas de sueño en el medio, pero sin duda creo que es una empresa intelectual que hay que acometer y que ojalá además, bueno, nos veamos muchos y muchas contagiados por esto que está pasando, porque creo que no es una cuestión de moda, eso es lo que quiero decir. La intervención que yo quería traer hoy es, acá hay genealogías, acá hay un proceso de construcción muy sólido, esto no es una moda, no es una cuestión pasajera, no es hablar de algo que hoy te hace políticamente correcto, es hablar de fenómenos que están ahí y que tienen una parte explicativa fundamental de los procesos que estamos analizando. Y esto no implica tirar a la basura la producción previa, de ningún modo. Implica enriquecerla, implica retomarla, reconocerla, honrarla como una parte de un proceso de producción que fue complejizándose y avanzando a lo largo del tiempo, del cual somos tributarios y tributarias, del cual tenemos que reivindicar con orgullo, y por eso es que armé la presentación en ese sentido. En serio creo que hay que agradecer enormemente cada paso. Ahora, agradecer cada paso no quiere decir quedarte contento con eso, con ese punto al cual avanzaste, hay que avanzar más. Y efectivamente esto creo que se hace en estas dos direcciones, concretamente en trabajos empíricos, concretos que permitan acumular, y por otro lado en la generación de nuevas síntesis. Sí, vamos a tener que reescribir todo. Y creo que puede ser opresivo, puede ser terrible, o puede ser enormemente emocionante. Yo elijo lo segundo, aún sin horas de sueño y de estas condiciones. Yo soy optimista. Creo que la idea que dice Hernán respecto a que vamos a tener que hacer una reescritura, yo creo que es así. Y creo que porque es así es muy importante el debate teórico. Porque sin debate teórico la reescritura es una especie de ejercicio purganerí. Porque en última instancia, ¿qué sería una reescritura? Preguntarse si hay un cambio de lugar del lugar de la mujer de acompañante, o si hay un desplazamiento de la mujer como protagonista dentro de la clase obrera, ¿sí? Y esa es una pregunta. Yo, por ejemplo, mencionaba, es muy interesante, yo mencionaba, a mí realmente me impactó, no la conocía, y quizás otros compañeros y compañeras sí la conocen, toda la enorme bibliografía historiográfica, muy signada por el marxismo inglés, y por Ivy Thompson, de historiadoras que analizan el papel de las mujeres en las huelgas del 85, los mineros, donde se formó una cosa que se llamaba una organización nacional de mujeres contra el cierre de minas, o sea, lograron conformarse como una organización nacional con distintas sedes en los lugares donde había mina, tienen unos debates, participa desde la iglesia hasta la corriente más de izquierda, pasando por todos los partidos políticos que se te ocurran, es decir, es una organización en donde tienen sí o sí que participar todas las salas políticas, porque efectivamente es una organización que hace piquete, tienen tácticas hacia las legislaciones, es alucinante. Ahora, fíjate que en uno de los balances, una de las grandes discusiones que se abre dentro de las propias historiadoras es si las mujeres, ellas, las que conforman ese movimiento interesantísimo, son protagonistas o son las acompañantes de un proceso que dirigen los hombres, ¿sí? Bueno, esa pregunta me parece una estupidez, es un preguntón, ¿sí? Porque es efectivamente cuál es el lugar que ocupan esas mujeres dentro de la clase obrera, que efectivamente es el sujeto que está luchando y es el sujeto que intenta una resistencia que finalmente es derrotada. Entonces, yo quise traer a la mesa de discusión el debate teórico porque creo que uno de los grandes errores que podríamos cometer es disociar las investigaciones empíricas del debate teórico. Es un suicidio si hacemos eso. Entonces, y creo que hay acumulación teórica como para que esa disociación no suceda. ¿Por qué? Porque incluso en el campo de las discusiones entre feminismo y marxismo,
La discusión acerca de si había que tomar como dos procesos diferenciados, en lo que se llamaban las teorías del sistema dual, es decir, hay por un lado capitalismo y por otro lado patriarcado, y entonces cuáles son las posibilidades de resistencia, todo eso existe como acumulación. Entonces, primer punto es eso, creo que hay que reescribir, creo que hay que investigar, pero creo que hay que hacer eso incorporando un debate teórico de qué sujetos estamos hablando, de cuáles son los lugares en donde ese sujeto tiene poder de fuego. Traigo acá al amigo John Bauman, porque efectivamente una de las cuestiones interesantes que plantea Bauman es un problema de cuáles son los lugares donde el sujeto tiene más poder de fuego. La idea de posición estratégica es esa. La idea de posición estratégica es decir, la historiografía y a la sociología del trabajo, miren, están mirando cosas interesantísimas, a mí me parecen alucinantes, todo muy lindo. Ahora, dejaron de hacerse la pregunta al millón. ¿En dónde tiene poder de fuego la clase obrera? ¿Cómo puede tener fuerza para derribar ese sistema? O sea, no se están haciendo la pregunta que todos nos queremos hacer. Ahora, entonces, si uno introduce esa pregunta a la discusión entre feminismo y marxismo, movimiento de mujeres y movimiento obrero, es una pregunta central. Entonces yo creo que la discusión teórica se vuelve algo muy importante. Y sobre si la teoría va delante del movimiento, yo creo que sí. Que la teoría va delante del movimiento y que no hay ningún problema con que la teoría vaya delante del movimiento, porque el movimiento está desarrollándose y lo mejor que puede haber es que haya un diálogo entre esos dos procesos. Y yo creo que no, por supuesto no, bajo la forma de una formulación teórica. Estas preguntas aparecen. En la charla con estas pibas la última vez, ¿qué aparecía? Bueno, ¿se puede ser feminista y votar el presupuesto de Macri? ¿Qué sé yo? Pregunto, ¿se puede ser feminista y votar el presupuesto de Macri? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Macri ajusta, ¿sí? Y ese ajuste va a caer sobre los hombres y las mujeres, porque ajusta en educación, porque ajusta en salud, es decir, va a destrozar la vida de las mujeres. ¿Sí? No se puede. Es un debate, porque hay un montón de sororas que plantean que sí se puede hacer esa división. ¿Cuál es? Es en el terreno de la política la división entre clase y género. Llevada al terreno de la política. Yo voto a favor del aborto, pero voto también el presupuesto de ajuste. O voto a favor del aborto, pero considero que no hay ninguna, que yo no tengo nada que ver absolutamente con la discusión sobre condiciones de trabajo. Es decir, yo puedo ser feminista y anticapitalista. Yo creo que no se puede ser feminista sin ser anticapitalista. ¿Sí? Ahora, es un debate, ¿no? Es un debate. Entonces, lo que aparece en el terreno de las teorías, es decir, cómo se combina, que también es un debate muy interesante, el marxismo como una teoría, a mi juicio, porque soy marxista, más potente de revolución social, y feminismo, en el terreno de la política se expresa permanentemente, desde la pregunta esa hasta grandes discusiones acerca de cómo es o qué debe ser esta nueva ola feminista. Entonces sí, va adelante, sí, pero va adelante imbricándose con los procesos y los tiempos que tenga el movimiento real que se desarrolla. Sí, claro, perdón. No, sí, me olvidé, perdón. Sí, mira, el caso de West Virginia es muy interesante por lo siguiente. Uno puede ver la relación tanto en las demandas como en la forma de organización. Sin lugar a dudas, la dirección del movimiento está a cargo de las trabajadoras de la educación, las docentes mujeres. Hay un elemento que yo no lo traje a la discusión, pero que es un elemento muy importante y que es la cuestión de la raza. ¿Sí? Ni más ni menos. En West Virginia. ¿Sí? Entonces, un sector muy importante del movimiento docente negro. Es un trabajo mal pago, como acá, un trabajo mal pago. Entonces, pero bueno, sin introducir ese elemento. En términos de organización, fíjate vos, la planificación, y yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de que las mujeres operan como puente entre un ámbito y del otro. En el momento de organizar la huelga, que la planifican con muchísima antelación, entre otras cosas por las terribles leyes antihuelgas en Estados Unidos, ¿no? El contexto de todo esto es en el contexto de la aprobación de la ley Janus, ¿sí? Realmente tuve mucho tarro en el momento en que llegué a Estados Unidos, porque se desarrolla, yo llegaba a Estados Unidos del Trump a Indiana, en Midwest. Lo último que esperaba es que de repente se empezara a hablar de la clase obrera y haya una huelga, una primavera docente, así que tuve mucho tarro.
preparan la huelga con mucha anticipación. ¿Cuál es la clave de la preparación? Asumir como parte de las demandas centrales de la huelga que las escuelas son espacios de reproducción social. Entonces, ¿cuáles son las primeras medidas que garantizan? Acopian alimentos, porque aunque usted no lo crea, en las escuelas de Estados Unidos, donde van las poblaciones pauperizadas, que básicamente son negras, los niños comen. Entonces, ¿qué garantizaron primero? Acopiaron, hay fotos alucinantes donde están los coches, en Estados Unidos el coche es esencial, donde están los coches y las docentes abren los baúles de los coches y hay comida acopiada para pensar una huelga larga. Es decir, asumen el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo que tiene la escuela en relación a la población niña y dicen esto lo garantizamos. Y plantean ese problema a las madres y a los padres de los niños de las escuelas. Uno lo ve por ese lado, pero a su vez hay otros también cruces. Ahora voy a hacer una cosa que estuve charlando con un sociólogo, pero también especialista en clase obrera norteamericana, se llama Charlie Post, al respecto de una cosa, lo digo para autoacordarme, que es, pero otro elemento interesante, discuten que como el problema no es un problema del sector corporativo maestras que luchan por salario, que también está la demanda salarial es clave, sino que es un problema de la institución de educación como ámbito de la reproducción social, por supuesto no está planteado en estos términos, discuten con los choferes de colectivos, que es del colectivo escolar, el que lleva a los niños y trae a los niños a la escuela, que es otro gremio, pertenece a otro sindicato, y discuten con ellos, ¿y dónde empalman? El otro reclamo que tiene que ver con la reproducción social y que se centran en Estados Unidos, el sistema de salud. Entonces piden, para todos los trabajadores que dependen del Estado, ¿sí? Piden pautas concretas en relación al sistema de salud, que como ustedes saben es uno de los grandes temas en Estados Unidos, campaña Obama, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a pedir primas, ya ahí amplían las demandas. ¿Sí? Entonces, cuando se realiza la huelga, no llega a ser una huelga metropolitana, porque el sector productivo sigue trabajando, pero vos tenés casi una huelga de estatales en su conjunto, pero no una huelga de un día, tenés una huelga que se prolongó durante casi 40 días en términos de huelga, con intentos de levantarla por parte del sindicato, incluso de los, por supuesto, del sector del Partido Demócrata, del Parlamento local, etcétera, etcétera. Tenés una huelga que se prolonga, pero que en realidad es una huelga que protagonizan las docentes y están las maestras adelante, pero que viene de aliados a un sector de los estatales, básicamente a los trabajadores de los colectivos, y que tiene una alianza con los padres que salen a la huelga junto con los docentes. Una pregunta que yo le hice a Charlie Post es, ¿esto se puede? ¿Vos suponés que esto se puede trasladar sí o no al ámbito privado? ¿No? Por ejemplo. Y una de las cosas interesantes, y que de hecho está sucediendo ahora y que se venía preanunciando, es la huelga de los correos en Estados Unidos, del sistema de correos. ¿En el sentido de qué? En el sentido de una especie de contagio muy relativo. Charlie Post era austero en la respuesta de si se puede contagiar o no al ámbito privado. En este sector de los servicios aparece una organización, una serie de huelgas, etcétera, etcétera, y la forma de presentarse públicamente de esa huelga es: somos como las docentes de la huelga docente. Entonces, yo creo que en Estados Unidos está por verse en qué medida esto puede, claro, cruzar la frontera del ámbito asalariado de la reproducción, escuelas, colectivos, hospitales, etcétera. Incluso uno podría pensar en servicios de correo y pasar al núcleo duro de la industria. Pero lo que sí es seguro, y eso es lo que se charlaba, y hay una serie de artículos muy interesantes que se pueden encontrar en la revista Jacobin al respecto, me estoy acordando de las cosas que escribe Eric Blanc, el propio Charlie Post. Batacari escribió un artículo muy interesante porque ella fue a hacer entrevistas concretamente a West Virginia, Kentucky, Arizona. Estas huelgas se van propagando por distintos estados. Lo que sí está poniéndose en discusión es que efectivamente inauguraron, no sé si es la palabra, pero colocaron sobre la mesa un modelo de huelga tan radicalmente distinta a la huelga de los sindicatos clásicos de Estados Unidos,
que pasó a tener legitimidad, mientras que es un momento de gran desprestigio de los sindicatos, no es un momento de prestigio de los sindicatos en Estados Unidos. Entonces eso es parte de la discusión. Una huelga no corporativa que se legitima por el tipo de demandas y por el tipo de organización reticular que hace la comunidad, completamente distinta a los sindicatos fuertes, clásicos, fuertes, en un sistema clásico, en un sistema muy debilitado del sindicalismo norteamericano. Hola. No, me interesó mucho la teoría esta de la reproducción social que vos planteás, y como me gustan más las cosas viejas, yo pienso, por ejemplo, como una especie de replanteo de la agenda historiográfica. Por ejemplo, un amigo trabaja en la industria del mueble, entonces tenemos en un taller 50 trabajadores. Pero entonces nos podemos empezar a plantear ahora, 50 trabajadores, ¿cuánta gente depende de ellos? ¿Cuántas mujeres, cuántos chicos, cuántos viejos? ¿En qué tipo de casas viven? ¿Viven en una casa donde hay tíos, primos, el tío solterón, etcétera, que no trabaja? ¿Hay algún jubilado? Bueno, y esos trabajadores, ¿cuántos servicios de salud tienen? Porque, por ejemplo, están en una mutual o están en el sindicato. Con lo cual terminas planteándote que en realidad tenés que estar hablando, para hablar de la reproducción social, tenés que estar hablando del conjunto de los salarios, tenés que estar hablando del conjunto de la pluralidad del país, porque es imposible deslindar, digamos, cómo es la reproducción social en la industria del mueble, sino que en realidad, cuando hablas de la reproducción social, estás hablando de la reproducción social de la clase obrera en un determinado país, que está en referencia a las ganancias de un determinado país. Entonces, como que estás excediéndote de un ámbito muy particular. Incluso yo creo que excede a algunos ejemplos que vos tomabas, más puntualmente quizás por el presente, es decir, las mujeres, los mineros. Bueno, ya no es solamente las mujeres. El tema de la reproducción social está pensando el tema de cómo se reproduce la vida de un obrero, si es que se puede reproducir, y por ejemplo, uno de los elementos que vos tenés que poner es cuál es la esperanza de vida de ese obrero. Entonces ahí también tenés el problema de la reproducción social. Es decir, es una agenda completamente diferente a la agenda incluso que habla de la huelga, de los salarios, y también incluso habría que pensar en las reivindicaciones, ¿no? Las reivindicaciones que han primado en esos sindicatos, en todos esos ámbitos de obrero. Me parece que es muy interesante como para repensar la reproducción social de la clase obrera en un ámbito absolutamente ampliado y con otra agenda. Me parece, no sé si vos coincidís, pero me parece que eso apuntaría a un terreno en ese sentido. No te escucho, Sabrina. ¿Cómo? Quería preguntar en realidad por el caso de La reproducción del sonido. Sí, no importa. Preguntar cómo se da esa unidad en los planteos, si hay asambleas donde van los padres, cómo se da el debate que supera el sindicato, digamos. Eso, nada. Sí, bueno, muy brevemente. Mirá, en la entrevista a Natalia incluso por lo que decías del tema de las demandas o de una mirada más amplia sobre la clase obrera, salieron los dos temas. Y incluso respecto de, bueno, ¿qué significa una mirada ampliada? Y Natalia contesta para mí las dos cosas con mucha inteligencia. Una dice, mira, en última instancia significa volver a la definición de Marx, de clase obrera. ¿Sí? Entonces, y dice, vos vas a encontrar en el libro, le dice a los lectores, van a encontrar en el libro mucho uso del prefijo remapeando la clase obrera, recentrando la opresión, ¿no? Y efectivamente en el libro vamos a encontrar muchas ideas de que se está reconstruyendo. ¿Por qué? Porque esta idea de que la clase obrera es el asalariado, industrial, varón, ella lo considera, y yo acuerdo,
un suicidio de la propia teoría marxista de clase obrera, en el sentido de que fue una forma de avalar el corporativismo de las propias organizaciones obreras y el achicamiento de cuáles son las demandas de la clase obrera, porque en última instancia efectivamente significa mirar las demandas de la clase obrera desde otro punto de vista. Y en ese segundo plano, concretamente, dado que estábamos en el contexto de la lucha, todavía no había sido vetado en el Senado la ley del aborto, estábamos en ese contexto, yo le pregunté, ¿vos considerás que el aborto es una demanda de la clase obrera? Y a mí me gustó mucho la respuesta, porque ella dice, es una decisión de las mujeres y de los cuerpos gestantes, pero es una demanda de la clase obrera. ¿Sí? Y empieza a analizar el modo en que tener, efectivamente, abrir el camino hacia la reproducción, lo que significa, con el sistema de salud en la forma en que está, con el sistema educativo, con los salarios reales, etcétera, etcétera, lo que significa la decisión. Entonces ella dice, la decisión es del cuerpo gestante. Ahora, el problema es de la clase obrera. Entonces sí, efectivamente, yo creo, y efectivamente uno tiene que pensar toda la serie de demandas que han quedado fuera de agenda de la clase obrera y volver a preguntarse si esas no son solamente demandas, sino hasta qué medidas son demandas centrales de la clase obrera. ¿Sí? Y en relación a la pregunta, es interesante, me parece que el artículo de Eric Black, si lo podés, se busca muy fácilmente en Jacobin, va hacia ahí, porque efectivamente sí, hay una organización que trasciende la organización sindical y que se termina oponiendo a la organización sindical, porque en la primera oferta, ¿qué es lo primero cuando se arma la huelga y la huelga ya tiene una cierta importancia? ¿Qué es lo primero que ofrece el gobierno local? Todo esto es una negociación a nivel local. ¿Sí? El sistema federal en Estados Unidos tiene una importancia en todas las lógicas políticas que es muy difícil imaginarlo desde acá. Pero una de las primeras ofertas del gobierno local es otorgar salario y no otorgar ninguna de las otras demandas. ¿Sí? Bueno, y tanto los representantes parlamentarios del Partido Demócrata como los dirigentes sindicales, adelantadamente antes de que esto fuera discutido en ningún ámbito, salen a decir se terminó triunfante la huelga de Virginia. Y no terminó. ¿Sí? La organización superó, y efectivamente es una organización que también es interesante porque ni siquiera uno podría decir que es una organización asamblearia clásica de la historia del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque ¿qué lugares tienen mucha importancia en la organización? Las casas. Las casas de las docentes tienen mucha importancia, porque por ejemplo ahí juntan los alimentos que mencionaba antes. Entonces es interesante porque hay una especie de expansión de la propia organización de la huelga en el territorio que rompe completamente la lógica de la frontera entre producción y reproducción. Es decir, ¿dónde se organiza una huelga? Bueno, en el local sindical o en la propia fábrica. Bueno, no, sí y no. Hay un territorio de organización de la huelga que es el barrio o las casas, que asume mucha importancia y que también hizo que la huelga sea un elemento presente en la vida cotidiana de no huelguistas, de familias. Una sola cuestión más respecto del salario familiar y de las cuestiones que se perdieron con la precarización. Quería traer a colación la experiencia de la Federación de Aceiteros, de los trabajadores aceiteros, y en particular de la figura de Horacio Zamboni, un abogado laboralista de Rosario, marxista, que justamente lo que hizo en vinculación con el Sindicato de Aceiteros de Rosario, históricamente, fue apelar a la definición del salario mínimo vital y móvil como definido a partir del artículo 14 bis de la Constitución. Por lo tanto, las negociaciones de los trabajadores aceiteros en realidad incluyen cuestiones de reproducción. Lo que ellos exigen es gastos en educación, en salud, en mantenimiento de la familia en su conjunto. Hoy, les estoy diciendo, esta discusión la dan los aceiteros todos los días. De hecho, su instituto con el cual trabajan, Sergio Areló y otros economistas que trabajan en Rosario, para ellos, en lo que hacen el cálculo del salario, van a dar la disputa salarial no en función del porcentaje de aumento respecto al año anterior o de la inflación únicamente, sino de lo que cubre aquello en términos del costo de vida, justamente recuperando la discusión, que por supuesto quedó antigua y por fuera de todas nuestras realidad, que es que, bueno, el salario tiene que cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo y del núcleo familiar en su conjunto, cosa que por supuesto nos parece de ciencia ficción.
tiene que cubrir las vacaciones. Por eso digo, van con el 14 de la Constitución y temporitan. Yo he visto los cálculos año a año, sigo mucho la negociación paritaria de varios sindicatos, y esto se hace así, digamos, hay una discusión además conceptual.